¿Garantiza la burocracia nuestros derechos? Interesante pregunta, ¿no les parece? Y para responderla, nada mejor que entrar en contexto, escuchando el siguiente diálogo. Lo siento, señor. Puede que usted tenga toda la razón. Los hechos son claros y la ley hasta cierto punto le ampara. Pero como este asunto implica dinero estatal, esta administración prefiere negarle el pago reclamado, esperando que usted, si gusta, impugne esta resolución y, de ser necesario, recurra a las instancias judiciales competentes. Nosotros no opondremos mayores reparos en el proceso que se instaure. Pero con todo respeto, esto es de lo más estúpido y descaradamente injusto que he escuchado. Lo que usted diga, señor, pero así son las cosas. Preferimos que sea un juez el que determine el pago y así evitarnos el riesgo de que se nos abran procesos por responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Nosotros nada más podemos hacer y, por favor, cuide sus palabras que si no, llamo al guardia. Hasta luego. Curioso, ¿verdad? Y un tanto inquietante también. Y lo peor es que no se trata de un hecho aislado. Aunque parezca increíble, esta forma de pensar y actuar es bastante común en la Administración Pública Nacional, cuyos funcionarios, unas veces por comodidad y otras por el terror que provoca enfrentar ciertas decisiones, prefieren escudarse en la orden de un superior o trasladar la tarea a otro con el poder coercitivo y la autoridad suficiente para decidir. Todo a fin de no afrontar la responsabilidad inherente a la función por la que se les retribuye. Claro, no ha de ser fácil para nadie el tener que asumir las consecuencias de una determinación de cierta importancia, más si es de orden económico o monetario, sin saber bien cómo hacerlo, además de carecer de las herramientas técnicas necesarias para sustentar su trabajo con solvencia. Añádanle a ello la constante amenaza de represalias en caso de no decidir bien. Aquí entra, por ejemplo, en escena la temida Contraloría. O peor, que la decisión a ser adoptada pueda no ser del agrado de ese a quien se le deba lealtad por el cargo. Un detalle que no es menor en una cultura política tan prebendal y clientelista como la nuestra, con funcionarios que suelen carecer de la solvencia técnica suficiente y de las más mínimas seguridades institucionales para desarrollar su trabajo sin temores, quedando finalmente librados a la voluntad de los políticos, señores de lo público, dueños de cargos y distribuidores de designaciones y destituciones. En tales condiciones, es pues difícil que ese frágil cuerpo de funcionarios se aproxime siquiera al potente ideal de burocracia que predomina en otras latitudes. Y peor, claro, que se comprometa con el bien común, el interés estatal y la garantía de los derechos y deberes de las personas. Solo bajo esta perspectiva puede adquirir algo de sentido ese imaginario diálogo. Pues una forma de proteger y garantizar los derechos es, ante todo, respetarlos y hacerlo incluso en los actos más simples de la cotidianidad administrativa. Un deber que pesa esencialmente en el servidor estatal y la estructura administrativa que debería brindarle apoyo. Por otra parte, cabe mencionar que en una sociedad de funcionamiento regular, sería lógico pensar también en los costes que un extenso proceso legal, al que se pretendería inducir al ciudadano, deban ser tomados en cuenta. Pero esto suele pasar a segundo plano en un contexto como el nuestro, con un círculo estatal que se cierra en el árido terreno de lo judicial, cuyos operadores, no ajenos a la influencia de esta perniciosa manera de hacer las cosas, difícilmente fallarían en contra de las entidades estatales, unas veces por miedo y otras por interés propio, dejando a la ciudadanía totalmente huérfana de un tercero imparcial con la suficiente credibilidad para dirimir los conflictos, debilitando así los frágiles vínculos de cohesión social. Y es que el problema no es solo de unos cuantos agentes públicos que no se animan o no tienen la valentía de hacer lo correcto. No,
Se trata más bien de un defecto cultural agravado por una falla de diseño estructural, cuyo desmantelamiento precisará de consensos tanto dentro como fuera del aparato burocrático, bajo el compromiso de recuperar al Estado en su verdadero rol de garante de los derechos y no como su peor vulnerador. Un brutal y eficiente aparato de represión burocrático-judicial que afecta al ciudadano común, ese que carece de influencias políticas o del suficiente respaldo económico para torcer conciencias. Ahora bien, ¿qué podemos hacer ante esta dura realidad? Unos dicen que no mucho, que hay que bancársela y convivir con el monstruo. Y sí, algo de eso hay. Pero creo que podríamos dejar la desidia total y comenzar, primero, por enterarnos y analizar críticamente las cosas tal cual son, para luego, con un poquito más de esfuerzo, pensar mejor a la hora de elegir. Un punto central considerando que en pocos meses nos encontraremos nuevamente frente a las urnas.